Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos mucho el que estén acá hoy conectados con nosotros. Y desde el Departamento de Educación siempre nos motiva mucho estar haciendo este tipo de actividades, de actualización para todos. Y hoy queremos agradecerle también especialmente a la licenciada Sherilyn Fonseca, enfermera de endoscopía del área de la sede de San Carlos, quien nos va a colaborar con esta charlita sobre los usos de Propofol. Entonces, cuando gustes, ya estaríamos listos y vamos a ir iniciando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hola Gerald, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, ya Gerald les dijo, para los que no me conocen, mi nombre es Cheri, yo soy una enfermera de endoscopía aquí en la sede de San Carlos. Les voy a hablar un poquitito de los usos del Propofol, los cuidados de enfermería en endoscopía, que son bastante importantes. Vamos a abarcar temas como las indicaciones terapéuticas, la posología, qué hacer en embarazo y lactancia, posibles efectos secundarios del medicamento, almacenamiento, cuidados de enfermería antes, durante y después de un procedimiento endoscópico. Y Gerald me solicitó que aplicara también Nandan y Quinoc en enfermería, como para dar un repaso ahí de este tema también. Si tienen alguna duda o voy muy rápido, me dicen, porque creo que hablo un poquito rápido. Bueno, las indicaciones terapéuticas es un medicamento que prácticamente creo que todos conocemos, pertenece al grupo de fármacos llamados anestésicos generales. Se utiliza en endoscopía para la sedación, que puede ser, normalmente es superficial, profunda, digamos, pero como es un procedimiento rápido, entonces no está mucho tiempo durante los efectos del propofol, ¿verdad? Em, Se recomienda 1 miligramo por kilogramo. Se usan indicaciones de 20 a 40 miligramos cada 10 segundos o hasta que el paciente ya por sus signos nos diga que ya está sedado, ¿verdad? Algunos de los signos que podemos ver es que pierden el tono muscular, ya los ven más relajados, los ojillos se les vuelven como muñeca, a veces empiezan ahí a parpadear, eh, empiezan a hablar, muchas veces quieren hablar, entonces hay que tener cuidado en el momento de que va a empezar el procedimiento para, si le están sosteniendo, si es una gastroscopía, sujetarle bien la chupetita, ¿verdad? Para que no la vayan a botar. Ya ustedes los ven, ya el doctor les va a indicar también cada cuánto se les va a aplicar el medicamento o la dosis, pero eso es así como por encimita para que tengan una idea del propofol, cómo se aplica, ¿verdad? Normalmente depende, ya dijimos, del paciente, de los datos clínicos que muestre, pero se ponen un cc cada minuto, un cc cada 2 minutos, depende del médico, así nos va a ir solicitando más propofol y depende del paciente, por supuesto. ¿Qué hacer en embarazo y lactancia cuando tenemos que estar expuestos al uso del propofol? En embarazo no se debe utilizar propofol a menos que sea absolutamente necesario, porque hay estudios que dicen que se pasan pequeñas cantidades a la leche materna, entonces no es bueno. Según el prospecto del medicamento, no se debe amamantar a su bebé durante las próximas 24 horas al uso del mismo. Sin embargo, es un poquito complicado que una mamá vaya a dejar 24 horas sin amamantar a su bebé. Entonces, la recomendación sería, si tenemos cómo hablar con ellas antes del procedimiento, que se extraigan una toma de leche o 2 tomas y que 3 horas después al procedimiento se le dé esta lechita que se extrajo y se le dé un chuponcito a la bebé o al bebé que trae. Y posterior a las 3 horas se extrae la primera leche, la descartan y ya pueden seguir amamantando normalmente a su bebé, que no es lo ideal, pero va a costar mucho que una mamá espere 24 horas para volver a retomar la lactancia materna. De igual forma es importante aquí que no estamos administrando propofol en grandes dosis, muchas cantidades, es algo poquito y normalmente una gastroscopía 15 minutos. Depende de una colonoscopía, si fuera el caso, media hora a lo mucho. Entonces no se están utilizando grandes cantidades de propofol, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene el uso qué efecto tiene el consumo de marihuana en los pacientes que reciben propofol? La marihuana y el propofol tienen efectos sedantes ambos, por ese motivo es que en esos pacientes, por el efecto sedante,
que tienen, normalmente se tiene que utilizar un poquitito más de la dosis que usualmente uno les administra. Entonces sí hay que tener más cuidado con ellos, ¿verdad? Porque pueden, así como reciben una dosis más alta, igual tienen el mismo riesgo de que hagan depresión respiratoria más rápido, que cueste más despertarlos, que queden mucho más somnolentos de lo normal, o que vengan muy hiperactivos más bien y que nos cueste también sedarlos, ¿verdad? Entonces hay que aumentar un poquitito la dosis. Que el doctor igual ¿no? en la preclínica les va a preguntar, o lo ideal sería preguntarles si está bajo ingiriendo, cuándo fue la última vez que consumió marihuana, si consume y si sí consume, cuándo fue la última vez que consumió marihuana para tomarlo en cuenta a la hora de la sedación y comunicárselo al doctor, ¿verdad? Para que él contemple también esto para la dosis que se le va a ir administrando. Quería hablarles un poquito de la clasificación de Malampati. No sé si saben qué es. La escala de Malampati es una evaluación que se le realiza o deberíamos de realizar siempre a los pacientes que vienen a una gastroscopía para evaluar la vía aérea. Para evaluar la vía aérea, qué tan difícil es una vía aérea en el paciente que vamos a sedar. Para evaluar en caso de que tengamos que hacer una intubación, qué tan difícil sería intubar a un paciente así. Lo que vamos a evaluar, digamos, o a ver, usted le pide al paciente, como se muestra en la imagen, que abra la boca. Entonces podemos verle el istmo, la úvula, las amígdalas y que se le vea el paladar blando, sería como el grado 1, que sería lo ideal, que todos vinieran así, todas las personas que se tuvieran que sedar vinieran en grado 1, pero está el grado 2, donde solo se le ve el paladar blando, las fauces y la úvula, el 3 que solo se le ve el paladar blando y la base, y en el 4 que son un poquito más, hay que ponerles un poquitito más de atención, normalmente tienen el cuellito más corto, son más gruesitos, más cachetoncitos, se ve así. Ya les voy a mostrar una imagen para ver si les queda más claro. Así, entonces, este sería el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿verdad? Que sí sería un poquito una vía aérea muy difícil, de muy difícil acceso. Entonces, esa es la escala de Malampati, que me parece que es muy importante que la repasemos. Mm, Posibles efectos secundarios del propofol, frecuentes, depresión en su patrón respiratorio. Eso es como lo más frecuente siempre que utilizamos propo. Una sensación de dolor en el lugar donde uno va pasando el medicamento. Ellos refieren como que les arde, como que les duele la vena y se quejan. Muchos pacientes se quejan, pero ya es ya el medicamento, por ser tan oleoso, es que les va a doler, ¿verdad? Desorientación, puede dar hipotensión y bradicardia. Los efectos que pueden ocurrir después del procedimiento pueden ser náuseas, mareos, cefalea. Eh, Ellos están desorientados completamente. A veces se levantan y ni siquiera saben dónde están, no se acuerdan o piensan que están en la casa o no recuerdan. A veces les da por hablar muchísimo, hablan más de la cuenta. Eh, Uno tiene que intentar que esos pacientes con esos efectos secundarios se los queden un ratito más en la sala de recuperación, ¿verdad? Que no se nos vayan a levantar así cuando están nauseosos o mareados. Siempre es importante darles una PTO, ¿verdad? Para evaluar ahí si va a tener, si tolera la vía oral o no también. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Y poco frecuente como la hinchazón y el enrojecimiento a lo largo de la vena, ¿verdad? Que depende del paciente, más que todo como adultos mayores, si tienen las venas muy delgaditas, puede que se les ponga un poquito más irritadito el lugar del acceso venoso o la venita donde le pasamos el medicamento. Esta es la presentación que, bueno, que me llega a mí, no sé si en todas las sedes es el mismo, ese es el que tenemos aquí. Es una emulsión lipídica, por lo que puede facilitar el crecimiento bacteriano, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de manipularlo, hay que conservarlo a no más de 30 grados, no se puede utilizar propofol después de la fecha de caducidad, eso es muy importante, a veces de la carrera, eso nomás llega de carga y empieza y no, tenemos que siempre estar pendientes de cuándo vence el medicamento o de verlo. Hace un tiempo, no sé si se toparon con esas ampollas, venían unas ampollas que tenían un cambio en la consistencia del medicamento, se veía, eso es blanco lechoso normalmente, ¿verdad? La ampollita. Eh, Aquí tengo una, es así, blanco, blanco lechoso. Pasó que venía como dividido, se veía como más agüita abajo,
más pesadito arriba, venía completamente y solo movía y otra vez después se separaban las capitas y no se juntaban. Entonces ese propofol lo fueron sacando, ya no lo estaban distribuyendo, ya no lo teníamos aquí. Pero sí es muy importante verlo, porque imagínense el riesgo de administrar un medicamento vencido, ¿verdad? Con estos o con estas características. Vamos a hablar de los cuidados de enfermería antes, durante y después de cada procedimiento. Como ustedes saben, el procedimiento endoscópico es una técnica mínimamente invasiva, ¿verdad? Que lo que permite la visualización directa de las cavidades del cuerpo humano, en este caso gastroscopía, colonoscopía, que es lo más usual aquí. Sí es muy importante el cuidado de enfermería que le demos a nuestros pacientes antes. Me parece, todos son importantes, pero antes minimiza mucho la ansiedad del paciente, el que venga nervioso, ayuda mucho incluso para la sedación, el usted poder abordarlo, hablarle, establecer confianza y que él se sienta seguro a la hora de hacerse un procedimiento endoscópico, porque muchas veces vienen y no saben como que vienen o solo les han contado o incluso es la primera vez, entonces vienen muy asustados porque los van a dormir y bueno, les da demasiado miedo. Algunos por el resultado, otros por el procedimiento, pero sí vienen ansiosos. Ese es un cuadrito que pusimos ahí como antes, realizar una evaluación del estado general del paciente, valorar la preparación física y emocional del mismo, lo que les comentaba, educar sobre los pasos a seguir y posibles complicaciones, asegurarnos que el paciente siga las recomendaciones, la preparación o el ayuno para el estudio. Sí es muy importante preguntarles, aunque para nosotros sea algo normal o que usted sabe que tiene que venir en ayuno para una gastroscopía, siempre pregúnteles, aunque suene que es algo que deben de saber, pues a veces se les pasa y se han tomado o se han comido algo recientemente y es un riesgo a la hora de sedarlos, ¿verdad? Entonces siempre es muy importante preguntarles, igual con la preparación de la colonoscopía, que lleva 2 días, ¿verdad? Y que tiene que venir con el colon bien limpio para que tengamos una buena visualización del intestino y pues dar un diagnóstico más asertivo, ¿verdad? Es esencial, chiquillos, es esencial también verificar el consentimiento informado de cada paciente que va a entrar a endoscopía. A veces me pasa, no sé si a ustedes, que el doctor está un poquito apurado y dice como, no, páselo así, aquí lo vemos. Pero no, tratemos siempre de que se quede lo que sea menos el consentimiento, uno nunca sabe. Se les explica como ¿qué es una gastroscopía? Por ejemplo, beneficios, riesgos, usted le dice para qué es el consentimiento y el consentimiento de la sedación. Entonces, tratar de que nunca se nos vaya lo del consentimiento informado. Y bueno, después canalizar un acceso venoso, la que se logre. A veces vienen pacientitos con venas de difícil acceso, pero tienen que tener vía periférica siempre. Durante el procedimiento, supervisar, bueno, antes preguntarles también aquí, siempre les preguntamos o les pregunto si son alérgicos al huevo, si tienen alguna alergia en general, pero si son alérgicos al huevo mucho más, porque el propofol está hecho a base de proteína de huevo. Entonces, si el paciente es alérgico al huevo, pues no lo podemos sedar con propo, hay que buscar otro medicamento para la sedación. E incluso nos pasó una vez que no sedamos al paciente, se hizo así, sin sedación. Entonces es muy importante preguntarles. Durante el procedimiento hay que supervisar el estado general del paciente, que estar revisando los signos vitales, gestionar la sedación cuando es necesario, que el doctor ahí le está diciendo cuánto le estamos pasando y cada cuánto, entonces estar pendientes de eso. Vigilar la estabilidad hemodinámica, porque es o sea, es muy regular que a veces hagan unas bradicardias, ¿verdad? O que se desaturen un poquitito. Entonces, estar pendientes del monitor, prepararnos en caso de que tengamos que administrar líquidos o algún medicamento que sea necesario, siempre tener todo como a mano para no andar como en carrera, ¿verdad? Después del procedimiento, eh, siempre ver la recuperación del paciente, controlar los posibles efectos secundarios, explicarles cuáles van a ser los efectos secundarios que van a tener para que no piensen que es algo atípico, sino que es normal que se sientan mareados, nauseosos, ¿verdad? O incluso que tengan o sientan náuseas, a veces ganas de vomitar. Es importante valorar el nivel de conciencia y darles las recomendaciones al hogar. Muchas veces vienen y no saben qué comer después, o si tienen que comer incluso, y han aguantado muchísima hambre y vienen sin tomar café. Entonces, todas esas son preguntas que siempre nos hacen después, si ya se puede comer, si ya se puede tomar y qué pueden comer. Entonces, lo que siempre yo les digo es como que eviten las grasas, depende del resultado del procedimiento, ahora que nos dé el doctor.
siempre que eviten las grasas y que esperemos a ver lo que nos va a decir el doctor en el reporte para ver si que se puede ir a comer o si se puede ir a comer de una vez. Les voy a mostrar dos escalas. Una se llama escala de Aldrete modificada y la otra se llama MOAS. Ambas son indicadores generales que suelen guiar la decisión de dar de alta a un paciente. No sé si se ve bien. ¿Saben? Sí. En la escala de Aldrete se ven como los signos preanestésicos para valorar, posanestésico, perdón, para valorar el egreso del paciente. Con 9 en su resultado ya es para el egreso. Es que lo veo muy poquito, pero como mueve 4 extremidades, sí, mueve 4 extremidades. Ustedes, es que lo veo muy pequeño, disculpen, no puedo visualizarlo más grande. Pero si es esa escala, usted lo va contando, digamos, y si tiene 9 o más, ya le puede dar el alta al paciente. Esos son como los criterios, digamos. Va a ser como la actividad, la respiración, la circulación, la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo está? La otra es la escala de MOA, que es la Asociación Americana de Oficiales Militares. Eso me contó Gerald. Em, que igual nos dice, o nos dice, tenemos que buscar cómo está el paciente. En la primera nos dice que si responde rápidamente cuando se llama en tono normal el paciente, entonces tiene un 5, se puede ir. Si responde letárgico al llamado en un tono normal, mejor lo dejamos otro ratito, ¿verdad? Y para que esté más despierto, más activo. Si responde solamente al llamado en voz alta y repetidamente, lo dejamos ahí otro ratito. Y si responde solamente al moverlo o al batirlo, igual no lo podemos dar el alta todavía. Y mucho más si no tenemos respuesta. Y dice que después de sentir dolor o pellizcar el trapecio. Nunca he llegado como a eso, pero esa es la escala de MOA y me pareció muy adecuada. Me gusta esto, que uno siempre debería, bueno, yo no sé sus notas, pero debería uno en su nota por escala de MOA, el paciente egresa de esta manera, que me parece que a Gerald le gusta tanto la parte educativa que para eso nos da estas herramientas. Voy a darles unas aplicaciones Nandan y Kinook en enfermería respecto a esto, ¿verdad? El uso del propofol y los cuidados que debemos de tener. Dice que uno sería el déficit de conocimiento relacionado a procedimiento y diagnóstico como diagnóstico médico desconocido. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Brindar información al paciente para mejorar su comprensión sobre el procedimiento y cómo se debe preparar. Explicarles de una manera clara y comprensible el propósito y la técnica del procedimiento endoscópico. Tratar en la medida de lo que podamos de aclarar sus dudas que el paciente pueda tener sobre el procedimiento y respondérselas de manera tranquila, ¿verdad? Para darles más seguridad a ellos. Después, la evaluación es si el paciente describe el propósito y los pasos involucrados en el procedimiento endoscópico. El paciente comprende las restricciones previas al procedimiento, como el ayuno, la medicación o la dieta que tuvo que hacer, ¿verdad? En el siguiente, riesgo de patrón respiratorio ineficaz relacionado con depresión del centro respiratorio en el cerebro y o obstrucción de las vías respiratorias. Aquí vamos a hacer las secciones como monitorear signos vitales, incluyendo frecuencia cardíaca, presión arterial antes, durante y después de la sedación, monitorear la permeabilidad de las vías respiratorias, realizar aspiración de secreciones cuando sea necesario, posicionar al paciente para facilitar la apertura de las vías aéreas, administrar humidificación o terapia con oxígeno según indicaciones, evaluar la respuesta del paciente a las intervenciones y ajustar según sea necesario. En la evaluación nos damos cuenta si el monitoreo fue efectivo de los signos vitales, si no hay alteraciones significativas, si tenemos ausencia de obstrucción en las vías respiratorias, okay, si hay secreciones mínimas o ya manejables, si hay un uso mínimo de músculos accesorios durante la respiración. Tenemos que ver la frecuencia y el ritmo respiratorio dentro de los límites normales. Hay que valorar la capacidad para mantener una saturación de oxígeno adecuada por sí solo, ¿verdad? Sin oxígeno, sin nada. Y la ausencia de signos de hipoventilación o hiperventilación, ¿verdad? Que ni de uno ni del otro. Tiene que estar estable. El otro que puse aquí, riesgo de caídas relacionado con uso de fármacos que afectan la coordinación. Acuérdense que el propio, ¿verdad? Y es un sedante, entonces hay que tenerle cuidado. Vamos a evaluar el entorno del paciente y eliminar obstáculos.
yo no sé, a mí hasta a veces incluso aquí la grada me quiero caer. Entonces, esas cositas que a veces uno las pone para ayudarles a ellos, hay que tener mucho cuidado para cuando se levantan, eh, más bien que no vaya a ser un obstáculo para ellos, ¿verdad? Porque que no quiera que se nos caiga. Educar al paciente y a sus cuidadores sobre técnicas seguras de movilización, monitorear y ajustar medicamentos que puedan contribuir al riesgo de caídas. Y después comprensión y aplicación de estrategias de prevención de caídas, describí. Gerald, eso sería. No No, sé si alguien tiene, muchísimas gracias. si Sí, alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. no, pero muchas gracias a Cheryl, exacto, fue excelente la presentación, pero sí, primero abrimos espacio por si alguien tiene alguna consulta, duda sobre, lo que hemos visto hoy. ¿No? Adelante. No, pero bueno, creo que todo quedó bastante claro, entonces Cheryl, de nuevo, ag- agradecer, bueno, dame un toque. No sé si me escuchan. Sí, sí. Este, no quería agradecerle la, por la presentación que dio. La verdad es que está bastante buena, eh, al punto, que era lo que esperábamos y bastante clara. Nada más así como para recapitular y algún comentario tal cual. Recordar que este medicamento no tiene ningún efecto analgésico, ¿verdad? Que muchas veces se comete ese error de que, para que no sienta mucho, que esa palabra tal vez es muy subjetiva, ¿verdad? Entonces no cuenta como analgésico, ¿verdad? Sino como anestésico tal cual. Y este medicamento, como ahí se había mencionado también, es altamente lipofílico. Es un medicamento que se almacena en tejido graso. ¿Y eso por qué importa? Porque si bien es cierto, el efecto es casi que inmediato, 30, 60 segundos, ya vemos que ya el paciente empieza a dormirse. También es cierto que a los 4, 8 minutos, 10 minutos, que es lo que dice la literatura y es lo que vemos también, ya pierde su efecto. Pero eso no quiere decir, o más bien ya vemos que ya pasó el efecto, pero eso no quiere decir que no queda en el cuerpo porque este medicamento se queda almacenado en el tejido graso incluso por horas. De hecho, bueno, ya estaba leyendo ahí un artículo que hablaba, por ejemplo, en infusiones, que yo sé que no se da el caso acá, pero en infusiones de varios días ya puede almacenarse durante 40 horas incluso. Entonces, es por eso que no es una buena práctica que inmediatamente después del procedimiento le quitemos vía periférica y ya levántese y llévese para la casa, ¿verdad? Tenemos que observarlo a este tipo de pacientes. Y, y no, más que todo eso era el aporte que quería dar. Gracias, claro, más que todo aquí, bueno, cuando son colonoscopías, ¿verdad? Que a veces quedan un poquitito más distendidos o con dolor, como dice Marlon, entonces sí, uno aprovecha la vida y ya, pues si el doctor indica algún medicamento, pues se le aplicaría de una vez, ¿verdad? Pero sí, siempre tener cuidado como con eso. Muchas gracias, más bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte o algo que consideren que se me fue y que no les dije. Yo creo que, bueno, si alguien más quiere participar, también puede hacerlo. De paso, igual agradecerte, Chely, porque me parece que sí, se abordaron muchos de los temas, ¿verdad? Esenciales y como bien apuntaba Marlon, lo que ocupamos nosotros saber como enfermeros, ¿verdad? Para esos procedimientos y que monitorizar, ¿verdad? Que a fin de cuentas es un poco el fin del espacio, ¿verdad? Que es un medicamento que requiere la monitorización, el acompañamiento y que nosotros estemos preparados. Igual con la parte como el uso de las escalas, ¿verdad? El tema de que en las escalas no puedan ser un indicador de cómo nosotros podemos medir o en qué momento, ¿verdad? Está levantando esa sedación. Tenemos una pregunta en comentarios por Nos ahí. están escribiendo también y tiene razón la Ujú, compañera, que es muy ujú. importante decirles que no maneje, que siempre vengan acompañados, ¿verdad? Y que no haga ejercicio, me parece que escribió 24 horas después. Sí, exactamente. Claro, no, bueno, no sé si ya en niños
En niños las dosis cambian, igual que todos los niños va a ser menos la dosis, porque es por peso, acordate. Entonces también lo van a sacar ahí. No sé si le queda claro, si tiene alguna otra duda, Caro. Aquí realmente se realizan procedimientos endoscópicos en mayores como de 12, 14 años, por peso también lo vemos, pero sí, 14, 15 años, digamos, se realizan. Nunca hemos hecho en niños aquí, pero yo pensaría que igual que en adultos se sacaría por peso. No sé si Gerald me corrige. Sí, no, no, en efecto, de hecho, más bien, justo lo está viendo, y generalmente para este tipo de procedimientos de sedación, lo que se hace es con un bolo inicial de 1 a 2 miligramos por kilogramo y llegando hasta dosis más allá más de 2 miligramos por kilogramo. Eso incluso en niños menores de 3 años. Entonces, que se puede continuar con dosis de 0,5 a 1 cada 3 a 5 minutos según se necesite. Pero ciertamente, este tipo de dosis en pediatría y este tipo de medicamentos, ¿verdad? Se hacen en base en peso y con base en la evolución del objetivo terapéutico, ¿verdad? Si se va despertando un poco más o no. E igual Bueno, mantener los mismos cuidados relacionados con la monitorización y los parámetros de signos vitales. exacto, y viendo la respuesta clínica del paciente, ¿verdad? Siempre. Ujú. No sé si alguien más tiene alguna duda. Esa imagen la puse porque me gustó. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos. Buenas tardes. Ay, hola. Bueno, ¿Están? tiene Buenas usted, tardes. Feli, lo escuchamos. Bueno, perdón, se me caía el internet y se volvía y regresaba, entonces estuve en un vaivén ahí en el medio de la sesión, pero bueno, definitivamente agradecerles a Cheryl por la iniciativa de hacer esta pre-postclínica. Únicamente un comentario que ahí vi que presentó la escala de Aldrete y la escala de Mohs. Me parece que viene muy atinado, ya que de muchas veces se corre el riesgo de que los criterios que utilizamos para darle el alta al paciente después de un procedimiento endoscópico se fundamenten únicamente en lo que, en ojímetro, ¿verdad? En lo que yo veo y no necesariamente en un criterio clínico. Entonces, me parece que son dos herramientas muy valiosas. Ahí tal vez podamos encargarle a Cheryl más bien que nos comparta alguna herramienta ilustrativa para los servicios de endoscopía, de cuáles criterios incluyen cada escala y cómo se interpreta para que se utilice como, ojalá, el criterio de egreso de los departamentos de endoscopía de todo el metro, ¿verdad? Porque así lo hacemos un poquito más objetivo. Vemos si el paciente está con dolor, si no está con dolor, si está con náuseas, si ya recuperó por completo el estado de conciencia, etcétera. Entonces, eso como un comentario nada más y de verdad muchas gracias por la iniciativa. Con mucho gusto. Y bueno, nuevamente le agradezco mucho a Cheryl la disposición, la iniciativa y el aporte. Estuvo bastante completa la presentación, ¿verdad? Como vemos el objetivo y lo que queríamos repasar, que es básicamente para un reforzamiento, para que todos tengamos presentes estos aspectos que son importantes cuando estamos en los servicios de endoscopía en distintos centros. Y, y bueno, si no hay más consultas, entonces, o comentarios, vamos a ir finalizando la sesión. Nuevamente le agradecemos mucho por el espacio y esperamos puedan seguir también participando en futuras actividades. Ya se fue hasta con una tarea más, chévere. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Chao, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Mucho gusto, hasta luego. Espero que les haya quedado clarito Súper claro, muchísimas gracias. para servirles.